Luego tenemos que la tecnología base sobre la cual se constituye la web es el HTML, que actualmente está en su versión 5 y por su sigla en inglés pues Hypertext Markup Language. Disculpen mi inglés, que es bastante malo, y básicamente es un lenguaje de hipertexto de marcado. El estándar, ¿verdad?, lo regula lo que es la organización W3C y se dedica básicamente a que todas las tecnologías web tengan una correcta interpretación dentro de cada uno de los navegadores, por lo menos los navegadores comerciales. Si tú quieres usar un navegador comercial, tienes que regirte bajo estos estándares. La estructura de lo que es el HTML es bien básica. Básicamente tenemos etiquetas de apertura y cierre. Cada una de estas etiquetas puede tener diversos elementos internos y cada etiqueta tiene un sentido para la web. Este lenguaje está un poco inspirado, basado en la forma en que se estructura XML, o por lo menos tienen mucha relación en la forma en que todos están estructurados. Realmente HTML, si bien es cierto, no es un lenguaje de programación, hay que entender que cada uno de sus elementos tiene un significado para el navegador. Y es importante que cuando nosotros construyamos las páginas web o los sitios web, respetemos mucho la semántica del navegador, para que primero nuestra página esté bien construida, pueda ser interpretada correctamente por los navegadores, y sobre todo para que también, en el caso de que nuestro sitio web vaya a estar en la web o en la internet, el buscador pueda entender correctamente cuál va a ser la prioridad que le va a dar a cada uno de los contenidos de los elementos. Hablando meramente de las etiquetas, pues toda estructura HTML se constituye primero por una etiqueta de apertura HTML, luego va a tener dos grandes etiquetas principales que van a ser la etiqueta head y la etiqueta body. Dentro de la etiqueta head vamos a tener cosas que están meramente relacionadas con la configuración de nuestro sitio. Por ejemplo, el título, vamos a tener todas las referencias a nuestras hojas de estilo, vamos a tener las referencias a nuestros scripts, etcétera. Dentro del body vamos a tener básicamente todo lo que es el contenido visible, todo lo que se va a visualizar, y dentro de ella pues ya vamos a tener etiquetas especializadas para cosas en particular. Por ejemplo, la etiqueta header, que tiene que ver con el encabezado de la página, el main, donde va a estar el cuerpo, el footer, donde va a estar el pie de página, entre muchas otras etiquetas que vamos a ir viendo. Luego debemos entender que HTML como tal es una estructura de árbol. Si nos fijamos en este ejemplo, podemos ver que la etiqueta HTML, que es la etiqueta principal, es el nodo principal, o el nodo que engloba toda la estructura como tal. Luego, dentro de ella, los dos grandes etiquetas que ya había mencionado anteriormente van a ser los dos subnodos, y cada uno de esos nodos va a tener nodos internos. Algo importante entender en esto es que cada uno de los nodos se constituye un hijo de su nodo padre, y por lo tanto vamos a poder ver sus características o poder seleccionar sus características por medio de algún lenguaje de programación como JavaScript, y vamos a poder tratarlos como que fueran elementos propios del nodo principal. Por ejemplo, si yo quisiera los nodos hijos de la etiqueta main, pues vamos a tener que tenemos dos nodos hijos, lo que sería el aside y el set. Asimismo, si nosotros construimos más nodos, ya sea de forma estática o de forma dinámica, cada uno de estos nodos formarían parte de uno de esos nodos ya construidos principalmente, pero todos al final deberían de formar parte de la etiqueta HTML. Si bien es cierto, HTML no es tan estricto y yo puedo construir o colocar etiquetas fuera de la etiqueta HTML, esto es una mala práctica. El tema del estándar es sumamente importante porque, aparte de todo lo que mencionaba antes, también hay opciones de accesibilidad que necesitan los software que tienen que ver con esto para poder leer bien los sitios web. Viendo bien la estructuración de una etiqueta HTML, podemos visualizar lo siguiente. Primero, toda etiqueta HTML tiene
una etiqueta de apertura y una de cierre. La etiqueta de apertura solo va a contener primeramente su nombre y su atributo o propiedades, y la etiqueta de cierre va a iniciar con una pleca antes del tagline. Luego de esto tenemos que la etiqueta tiene normalmente contenido. El contenido puede ser simple texto o pueden ser otros nodos HTML. Los atributos van a tener un valor de atributo. Por ejemplo, en este caso la etiqueta A, que es un hipervínculo, va a tener un atributo llamado href, que básicamente es la referencia a la que hace del hipervínculo, y en este caso el valor de ese atributo va a ser pixelmouse.es. Asimismo hay otros atributos tipo identificadores, tipo clase, en este caso target, y cada uno de estos valores de atributos normalmente en HTML se representan como una cadena de texto. Sin embargo, vamos a ver en este curso cómo hacer que haya atributos con características de tipo array o tipo funciones. De hecho, hablando de funciones, aparte de las etiquetas que normalmente tenemos como href, vamos a tener etiquetas del tipo atributos del tipo funciones, que vamos a poder colocarle programación JavaScript o llamado a funciones JavaScript para que éstas puedan ejecutar alguna tarea dentro de la aplicación. Asimismo, vamos a estar haciendo uso de lo que sería CSS. CSS básicamente, por su nombre en inglés, es hoja de estilo en cascada, y básicamente lo que hace es darle estilo o forma a nuestra estructura HTML. En CSS vamos a tener algunos elementos. Vamos a tener los selectores por identificador, que se antepone un numeral antes de cada uno de ellos. Los selectores del tipo clase, que vamos a anteponer un punto adelante del nombre de la clase. Los selectores de estado, que tiene que ver con el cambio de un estado de un objeto a otro. Y vamos a tener los selectores del tipo atributo, que básicamente determinan el estilo basado en el estado de un atributo, por ejemplo el nombre de la clase o el nombre o el tipo del objeto o el nombre del objeto como tal. Y vamos a tener los selectores generales o los universales, en este caso, que van a ser básicamente todos los elementos. Entre estos, los que más vamos a estar utilizando van a ser los selectores de clase, los selectores de estado y los selectores de atributo. Asimismo, una estructuración básica de un estilo en CSS va a ser la selección del selector, la llave de apertura de la declaración, y vamos a tener la propiedad dividida por 2 puntos y el valor de la propiedad. Un selector puede tener muchas propiedades, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. Para poder hacer uso del CSS vamos a tener que entender cómo está estructurado un sitio. Un sitio básicamente va a tener una carpeta principal donde van a estar guardados todos nuestros archivos para que esto sea de forma ordenada, dado que no es correcto que hagamos referencia a archivos que están en una ubicación física específica de la computadora que no tiene nada que ver con la ubicación física específica del sitio. Y entre estos archivos vamos a ir colocando cada uno de los elementos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, acá tengo mi sitio, y en mi sitio tengo 2 carpetas internas, que va a ser la carpeta donde voy a colocar mis scripts, la carpeta donde voy a colocar mis styles y los archivos HTML. Puedo tener muchas más carpetas en dependencia de la complejidad de mi sitio. Y luego tenemos un archivo HTML que puede tener muchos nombres. Sin embargo, el archivo principal por lo general se va a llamar o index o default. Esto tiene que ver con la configuración de los servidores. Esto se puede cambiar en cada uno de los servidores. Y ellos van a tener una extensión, en este caso .html, para sitios simples, o bueno, si estamos utilizando algún framework en específico de desarrollo, por ejemplo pueden ser index.php o index.blade o index.aspx, en dependencia del tipo de tecnología que estemos utilizando. Sin embargo, hay que entender que al final del día cada uno de estos elementos, no importa qué extensión serán transformados a HTML, y al final lo que vamos a recibir dentro de nuestro
navegador va a ser HTML como tal. Luego tenemos que dentro de esto podemos tener archivos .css y también archivos .js, que lo vamos a ver después. En este caso voy a hacer una simple referencia a lo que va a ser un archivo de estilo, donde basado en esta estructura HTML voy a llamar a lo que sería dentro de la carpeta styles el archivo llamado mystyles.css. Entonces, como podemos visualizar, a partir de la raíz de mi sitio estoy buscando la carpeta llamada estilos, y dentro de la carpeta estilos busco un archivo llamado mystyles.css. Esto se coloca dentro de una etiqueta link, que básicamente por medio del href referencia al hipervínculo de la propiedad del objeto, y ahora cada vez que cuando yo cargue todos los objetos o los elementos que haya modificado dentro de mi archivo CSS van a dar como resultado un cambio dentro de mi estructura HTML de forma de diseño, dado que la estructura la define el HTML, pero el estilo y el diseño lo define el CSS. Como podemos observar acá, dentro del archivo mystyles he colocado algunos elementos. Por ejemplo, he colocado el selector form y he modificado algunas propiedades como el alto, el ancho, el margen, etc. Todos estos estilos combinados dan como resultado un diseño similar al que estoy visualizando acá, donde puedo ver que el nav, podemos ver acá, tenemos todo está dentro de una etiqueta formulario, tenemos una etiqueta nav seguido de una etiqueta header, dentro de ella tenemos un main, y dentro del main tenemos dos elementos, el section y el aside, y luego tenemos la etiqueta footer. Cada uno de ellos estilizados dan como resultado más o menos el siguiente estilo. Y bueno, esto ha sido una especie de introducción. Vamos a empezar a ir visualizando cómo podemos construir el sitio a raíz de todas estas tecnologías.